está pasando en la comprensión de Dios. De otra manera, yo no entendería también el hecho de que algunas noticias hablan de algunos líderes, y déjenme decirlo con mucho respeto, pero con mucha responsabilidad también, supuestos líderes del Señor, donde expresan una manera de comprender a Dios y de vivir a Dios en la iglesia. No es posible que nosotros seamos encuadrados bajo comprensiones muy arbitrarias y personales y únicas de algunas personas que están totalmente salidas y desarraigadas de la autoridad de Cristo que está en su Escritura. No es posible que el ejercicio pastoral sea tan solo la conveniencia económica para algunos. No es posible que hoy día veamos verdaderas iglesias repletas, pero llenas de cristianos nominales que no tienen un compromiso real con Dios. Hemos dejado a algunos líderes a lo mejor que la iglesia, que toda la hermandad piense que el evangelio tan solo es venir a un culto. Hemos dejado convenientemente influenciar a otros bajo mi percepción personal de Dios. Y la autoridad en la iglesia no la ha tenido Cristo, sino el pastor. Grosso error. Todos estamos bajo la autoridad de Dios. Eso no significa que en el pastor no haya autoridad. Sí hay autoridad en el pastor. Una autoridad delegada de Cristo, una autoridad comprendida desde Cristo. Si en la Biblia no aparece lo que el pastor dice o hace, eso no es de Dios. Se lo dice uno con mucha responsabilidad. Pero ¿cómo usted descubrirá eso? Si no examinamos las palabras de Dios. Si no vivimos en la autoridad de Dios y se forma el círculo vicioso, donde no puedo decir nada porque tengo techo de cristal. Por lo tanto, no nos decimos, no nos exhortamos porque todos decimos socialmente heridas o yayas, ¿no? Hemos bajado el nivel de la autoridad de Cristo en nuestra propia vida y hemos caído a nivel general. No estoy hablando de esta congregación todavía. Hemos caído en una crisis de la autoridad de Dios en nuestra propia vida. Podríamos decir con esto y muchos otros ingredientes, hoy día vivimos la época del caos teológico, donde pareciera ser que la comprensión es la autoridad hoy día en la iglesia, la comprensión, el aspecto intelectual y no vivencial, y por sobre todo, aquel aspecto que está supeditado a la palabra de Dios. ¿Cómo está nuestra vida en la autoridad de Cristo? ¿Cómo está usted en el Señor? ¿Usted conoce a Cristo más allá de lo que conoce hoy día en su concepto? ¿Ha entendido a Dios de una manera y ha llegado el día en que crezcamos en esa forma de ver a Dios? Pero ¿cómo responderemos? ¿Cómo conoceremos más al Señor? ¿Cómo conoceremos más al Salvador de nuestra vida? La iglesia está bajo la autoridad de Cristo según la palabra de Él. Él es el Señor de la iglesia. Y si Él es el Señor de la iglesia, no estamos hablando de algo extra de nosotros. Estamos diciendo que Él es el Señor de nuestra vida. Pues nosotros somos la iglesia de Cristo. Eso es así. El señorío de Cristo es un tema profundo y que nosotros como Iglesia Bautista lo tenemos en uno de nuestros principios, el señorío de Cristo. Pero también tenemos otro principio que no es de nosotros exclusivamente, porque nace de la Biblia, de la palabra de Dios. Es que la Biblia es la norma de vida, es la forma de vivir, de decidir, es Dios hablándonos y educándonos. Eso lo tenemos nosotros como iglesia, basado como principio. Pero eso no basta para decir que somos una iglesia que busca la palabra de Dios como la autoridad de Dios en nuestra vida. Debo decir, sin temor a equivocarme, hoy día tenemos a una vista simple y sencilla que hay una pérdida de autoridad de Dios en la iglesia. Y estoy hablando de las personas y no de la infraestructura. ¿Cómo puedo decir esto si usted no me conoce, pastor? Si es Dios el que conoce mi vida. Pues claro que sí, pues.
Eso es una verdad la que acaba de mencionar o que yo he dicho. Pero no menos verdad o no menos real, más que verdad, no menos real, es el hecho de que nosotros también como congregación estamos en deuda con el Señor, y lo hemos dicho tantas veces, de pregonar el Evangelio con todos nuestros esfuerzos. No lo estamos haciendo. No estamos haciendo también el ejercicio práctico de poder honrar al Señor amando a nuestros hermanos como Él quiere que nosotros amemos. No hemos buscado tampoco ese buen hábito, o recuperar y fortalecer ese hábito de la lectura bíblica. Usted lee la Biblia, pero no mensualmente, diariamente. Eso tiene que ser reflejado en la vida, porque la autoridad no está en la mente, no está en que leamos, está en que vivamos lo que estamos leyendo. El estar bajo la autoridad de Cristo significa vivir, realzar en nuestra vida lo que usted bien hace, amar, pero no significa que ha llegado al piso o al techo de lo que es amor. Aún debemos crecer en eso. Aún debemos caminar en eso. Debemos mirar nuestro carácter, nuestra personalidad, lo que somos, y nos vamos a ir dando cuenta en el Señor que aún tenemos que caminar y cambiar algunas cosas de nuestra vida. Si no lo hacemos, ¿bajo qué autoridad estamos? A la propia. Si no obedecemos al Señor y nos entendemos que debemos crecer, debemos desarrollarnos, hermanos, ¿estaríamos diciendo que somos justos ya? ¿O que hay algo que impide la autoridad de Dios en uno? Yo quiero llevarles a reflexionar, porque ahora es interesante el hecho del terreno que tenemos en nuestro país. Es hoy día quizás que nos vamos a dar cuenta que es necesario mostrar algunas voces importantes para mostrar la voluntad de Dios en tantos temas que nuestra sociedad vive. Esta pregunta, ¿cómo Cristo gobierna la iglesia? Y que hemos leído en el texto, en Isaías, ¿cierto? Y nos damos cuenta que la palabra de Dios es la que permanece para siempre. El pueblo era como hierba que se seca, era como una flor que cae. Pasarán las generaciones, pero la palabra de Dios permanecerá, quedará constante. Leíamos también en Lucas 4:32, Lucas 4:32, en la mañana, el que dice: y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Autoridad tenía el Señor, no para mandar al infierno, sino para salvar al mundo. La tarea de la autoridad de Cristo no era para condenar, era para salvar. Yo no he venido a condenar al mundo, sino he venido a salvar al mundo. De tal manera amó Dios al mundo, a nosotros. En algún momento estábamos sin Dios y hoy día estamos con Dios. Estamos bajo su autoridad. ¿Cómo respondemos a esta pregunta? ¿Cómo Cristo gobierna la iglesia? Déjeme decirle que históricamente los teólogos han sido desafiados de generación en generación, pero al menos han habido 5 respuestas, que hoy día hay iglesias que viven bajo estas 5 respuestas, que hoy día conocemos como religiones, que es también nace desde el pensamiento humano el tema de las religiones. Solo una es la Iglesia de Cristo. Y no encontramos la palabra religión, a menos que cuando el Señor da a entender que religioso es hacer algo de continuo en forma permanente y constante. Usted es religioso al pagar sus deudas, es religioso al pagar el dividendo, es religioso al hacer tal cosa. La religión no es lo que aparece en la Biblia como camino de Dios, sino es la transformación de las personas que reciben la autoridad y entienden la autoridad del Señor y caminan bajo esa autoridad. Hay 5 respuestas que yo quiero compartir con ustedes.
Ustedes bien saben que la Iglesia Católica Romana ha sido desde siempre la iglesia considerada más larga en cuanto a su institucionalidad. La primera respuesta ellos la dan. Y la respuesta es que Cristo gobierna su iglesia a través del magisterio, es decir, a través del Papa y de sus obispos. Así entienden el gobierno de Cristo. ¿Cómo gobierna la Iglesia Católica entonces? A través del Papa y de los obispos. Las iglesias ortodoxas orientales, ellos responden que a través de la tradición santa, a través de la Biblia, a través del credo, a través de los 7 concilios ecuménicos, a través de las liturgias y también a través de los escritos de los padres de la iglesia. Todas estas cosas dicen que a través de eso el Señor gobierna. El problema está que la Biblia es parte de esa tradición santa. Y cuando hay algo que se contrapone al texto bíblico, pero que lo aprueba la tradición, no hay complicaciones en hacerlo. Por lo tanto, aquí no hay autoridad máxima, sino está en igualdad de condiciones la palabra entre la tradición, entre el credo, entre lo que piensan los sacerdotes de las iglesias ortodoxas orientales. No hay nada claro, por lo tanto. Y usted va a encontrar iglesias ortodoxas orientales de un tipo en Occidente y de otro tipo en Oriente. Son autónomas. Hay una tercera respuesta, que es la respuesta más vivencial entre nosotros. Respuesta de los teólogos liberales. Voy a hacer un alcance. Teólogos o teología es aquella respuesta que el hombre da frente a la palabra de Dios. Cuando usted trata de interpretar la Biblia y quiere asimilarla para su vida, ya se transformó en un teólogo. Ya se transformó en un teólogo básico que se entiende, yo quiero saber y entender lo que Dios dice. Por lo tanto, la respuesta de estos teólogos liberales es la siguiente. Ellos mencionan, y mire esto, ¿no?, cuidadosamente, que el Cristo gobierna a través de la razón individual, o de la experiencia individual, o de la conciencia individual. Ellos le llaman a esto el consenso de la opinión educada. Es donde se entiende, aquellos que participan en un desarrollo sistemático del texto bíblico y su interpretación son los únicos llamados a visualizar la voluntad de Dios y la autoridad de Cristo en su iglesia. La razón individual, la experiencia o la conciencia individual. Hay una cuarta respuesta, que es la iglesia anglicana. Usted ubica la iglesia anglicana, ¿cierto? Ellos han caminado rápidamente, igual que otras congregaciones, a aceptar, por ejemplo, las personas homosexuales dentro del obispado, dentro del sacerdocio. Lo han aceptado. Ellos dicen que Cristo gobierna a través del trípode. ¿Cuál es el trípode santo? Es la Escritura, la tradición y la razón del ser humano. No hay extremos. Aquí la iglesia anglicana camina en un punto medio. El problema está en que cuando las tres entran en conflicto, no exista una mayor autoridad de una sobre otra. Si la razón dice algo y el texto bíblico dice otra cosa, se expresa un conflicto y lo que dice la Escritura no es superior. Normalmente siempre han decidido lo que dice la tradición y lo que dice la razón. Yo espero que estemos mirándonos nosotros en estas respuestas también para ver aquello que debemos corregir. Y hay una quinta respuesta que nace desde la opinión evangélica reformada. Desde el siglo XIII en adelante hay periodos importantes donde se empiezan a descubrir la protesta de Lutero, la prerreforma, donde está Zwinglio, donde están tantos nombres que podríamos rescatar, pero que en el fondo empieza un periodo de repensar cómo Cristo gobierna a su iglesia. Y la respuesta reformada y evangélica es que Cristo gobierna a su iglesia a través de la Escritura. Y la Escritura tiene la autoridad máxima en la iglesia de Cristo. Esto es lo que quiero comentar con ustedes. ¿Cristo lo habrá dicho? ¿Les parece que vayamos? Y yo les pido, hoy día este es un tema fundamental, les pido por favor de su concentración y de su voluntariedad en escuchar
esto es un mensaje, esto es un discurso que usted necesita escuchar y que necesita replicar e ir a la Escritura para recordar, reformularse, repensar cómo está viviendo el Evangelio. ¿Se acuerdan lo que hizo el Señor Jesucristo cuando fue tentado? No hay lugar ni acción de parte del Señor más prominente que se rescate aquí la autoridad de Dios, y lo vamos a ver cómo. Primero decir lo siguiente: la Iglesia no puede repudiar, no puede rechazar lo que el Señor ha afirmado. La Iglesia de Cristo jamás rechazará lo que el Señor de la Iglesia ha dicho y ha hecho. Es impactante lo que vamos a leer en las Escrituras y ver en ellas. Hubo una conducta moral en nuestro Señor. Él, cuando se presenta ahí en las tentaciones en el desierto de Judea, cada tentación que enfrentó, que fueron 3 según el texto bíblico, fue respondida por el Señor, no por su razón, no por su experiencia, sino a través de la Escritura. Deuteronomio 6 o Deuteronomio 8 fueron las respuestas que utiliza el Señor en el momento de la tentación. Y el Señor dice: aléjate de mí, Satanás, porque escrito está. La palabra y la autoridad de la Escritura tiene relevancia en ese instante para el Señor Jesucristo, a tal grado que Él no llega a la mesa de la negociación con Satanás. Él no se sienta en un lado y Satanás al otro y empiezan a debatir al respecto. Este tema ya estaba solucionado, ya estaba tangencialmente respondido por Dios en la Escritura. No era necesario de buscar una forma de poder responder a la tentación, sino que el Señor Jesucristo toma la Escritura como la respuesta ya dada por Dios. La autoridad de la Escritura era la autoridad de Dios. Dios había hablado y Dios lo había hecho. Dios responde porque Él ha entregado promesas para nosotros. Él es fiel. A Él ha estado presente en la historia personal de nosotros y no nos responde en forma diferenciada dependiendo a quién responde. Él ya respondió a través de su Escritura. Él dice que está con nosotros y eso es así. Él ha dicho que nos ha salvado a través de Cristo y eso es así. La autoridad de la Escritura nos da tranquilidad y confianza. Es lo que vive el Señor Jesucristo. Aléjate de mí, Satanás, porque escrito está. No había necesidad de argumentar, hermanos. No había necesidad de buscar una solución y llamar a los eruditos de la época. No llamó al Señor ni estuvo con los sabios, con los escribas y fariseos, que eran intelectuales de la palabra. Sabían lo que estaba escrito, pero Él no se hizo acompañar por los eruditos, sino que se hizo acompañar de la Escritura de Dios. Eso es suficiente. Eso es todo lo que es necesario en esta experiencia de Cristo y Satanás en la tentación. El mismo Señor Jesús vivió en sumisión a la autoridad de la Escritura. En Daniel capítulo 6 habla de que el Mesías, el que ha de venir, el Dios, Él iba a ser llamado el Hijo del Hombre. En Isaías 53, ¿se acuerdan? El siervo sufriente. Y Jesucristo afirmó con la realidad vivencial de lo que Él era, que Él vino a cumplir eso. Él fue el siervo sufriente. Él fue el Hijo del Hombre. En Marcos capítulo 14, versículo 21, dice la forma en que el Hijo del Hombre tenía que irse. ¿Y cómo tenía que irse? Tenía que sufrir, tenía que pasar padecimientos. Y el Señor Jesucristo eso hizo, padeció. En Marcos 8:31 también habla de esto. Él tenía que sufrir porque escrito está. Escrito está significa que la autoridad de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, y los escritores escribieron de Jesús
años antes, Él vino a cumplir lo que Él mismo mandó a escribir. Él es fiel. Él es consecuente. Él nos da a entender que en su palabra hay autoridad, que a través de su palabra Cristo vivió. Cristo formó, moldeó su vida a través de lo que escrito estaba de Él. Lucas 24, 44 en adelante. Si ustedes se dan cuenta, y vayamos a leer, por favor, Lucas capítulo 24. Dice, cuando trata de abrir el entendimiento para que comprendan las Escrituras, dice, versículo 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿Dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El Señor Jesucristo moldeó, supeditó su vida al ejercicio práctico de lo que decían las Escrituras. La Escritura de Dios tiene autoridad sobre la vida de Cristo y nos da ejemplo el Señor para vivir también en el camino de Dios. Si el Señor vivió bajo la autoridad de la Escritura, ¿cuál será la vivencia de nosotros que somos los hijos de Dios? Aceptar y vivir la autoridad de la Escritura, de lo escrito por Dios para nosotros como voluntad de Dios. ¿Por qué se tenía que cumplir esto? ¿Por qué era tan necesario que se cumpliese lo que estaba escrito? Pareciera la respuesta como una respuesta rebuscada de ingenio. Es algo tan sencillo la respuesta. ¿Era necesario o por qué era necesario que se cumpliese lo que estaba escrito? Porque escrito estaba. Porque Dios había hablado. Porque Dios es fiel con su palabra. La respuesta es sencilla. Porque estaba escrito. Porque si no se cumplía lo que está escrito, o no se hubiese cumplido, o no se cumple lo que está escrito, es porque lo que está escrito, hay dos respuestas: no es de Dios, o porque realmente Dios no es tal, no existe. Hay mucho en juego ahí en relación a la autoridad. Si está escrito y lo escribió Dios, eso se cumple. Si no se cumple, está en juicio Dios, ¿se da cuenta? Pero Dios es fiel, Dios es real. ¿Por qué lo podemos decir si no lo hemos visto? Porque Él ha cumplido su escritura. Él ha cumplido. Y Cristo se puso en sumisión a la escritura en forma deliberada y en forma voluntaria. Cuando Él cumple la escritura, está cumpliendo también su misión. Cristo tenía una misión y la cumplió en forma total y completa, a tal grado que hoy día podemos entender que entendiendo la autoridad de Cristo, nosotros también tenemos esa misma misión. Así como yo soy enviado, así os envío a ustedes. ¿Y eso dónde aparece? ¿Dónde está eso? ¿Es una comprensión humana? Está escrito. Y si está escrito, eso es así. El Señor Jesucristo tuvo debates públicos. ¿Se acuerdan con quiénes? En la Escritura, ¿con quiénes debatía Él? Con los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran los religiosos de la época, pero también eran los sabios de la época en cuanto a la palabra de Dios y en cuanto a la administración social del pueblo de Israel. Y también los saduceos, que era otro partido político de la época, pues los fariseos eran un partido político, no se asombre, eso era así.
y los saduceos también, pero él tenía debates con los fariseos y los saduceos por una sencilla razón. Los fariseos agregaban a la palabra y los saduceos le quitaban o le restaban a la Escritura. Los fariseos, ¿qué agregaron? Los fariseos agregaban sus propias tradiciones. Ustedes rechazan, les decía el Señor, las Escrituras porque continúan siguiendo a sus tradiciones. ¿Eso no nos llama la atención en cuanto a la autoridad de la palabra de Dios? ¿Acaso agregar es un pecado? ¿Qué dice el texto bíblico? Ni una tilde, ni una jota. ¿Eso qué significa? ¿Significa que podemos añadir escrituralmente algo? No. ¿Significa que podemos agregar algo por nuestra comprensión y creamos que hoy día aún hay revelación de Dios y algo se le olvidó a Dios y nosotros entendemos que eso olvido de Dios lo quiere corregir conmigo y va a aparecer otro libro que se va a llamar Evangelio del Pastor Luis Eduardo 1.1 dice? No se puede agregar, hermanos, ni tampoco nuestra comprensión, ni tradición, ni hábito, aunque sea muy bueno. Pero si no está en el texto bíblico, no hay que hacerlo. Las tradiciones de los fariseos estaban por sobre el texto bíblico y su interpretación genuina. Ustedes bien saben, cuando ayunaban los fariseos, caminaban, como decía también su tradición, por las calles del pueblo, contrataban trompetas, ellos se vestían de cilicio, no se arreglaban, su cara era demacrada e iban por el pueblo tocando trompeta en forma literal. No es una analogía. Contrataban músicos, iban delante de ellos y tocaban trompetas porque ellos estaban cumpliendo la ley. Ellos estaban ayunando. Y ustedes saben que el ayuno fue corregido en la comprensión por nuestro Señor Jesucristo. La tradición de los fariseos en las decisiones eran por superior. La tradición comprensible del fariseo era matar a la adúltera. Y la palabra de Dios que decía, primera lección, hay que leer para saber lo que dice la Biblia. Ambos debían ser castigados, apedreados, el hombre y la mujer. Pero cuando la mujer llega al frente del Señor Jesucristo, solamente la llevan a ella. Y se olvidaron que la ley es a causa de este pacto de Dios con el ser humano y que la ley jamás será superior a la vida que Dios quiere dar al ser humano. Pero la tradición del fariseo era tan rígida y estricta que la ley era superior a la vida del ser humano. Era superior a aquellos que Dios había hecho el pacto. Los fariseos mataban a aquellos que Dios quería dar vida. Es agregar a la palabra de Dios que el pueblo entero se dejó manejar sabiendo el texto bíblico, era el pecado mayor que Cristo denunciaba. Hipocresía. Decían ser algo, pero en el fondo no lo eran. Y los saduceos le restaban a la palabra de Dios. Los saduceos no creían en el poder sobrenatural de Dios. Ellos no creían en la resurrección, siendo que el texto bíblico habla en el Antiguo Testamento del poder de Dios para resucitar a los muertos. Ellos no creían, siendo del pueblo de Israel. Y el Señor les dijo también, ustedes rechazan las Escrituras porque no están completamente entendiendo lo que Dios dice. Lo que está escrito resuelve cualquier duda que nosotros tengamos. Cualquier duda que existiera y que sea relevante para nuestra salvación está escrito. Si usted quiere tener seguridad de salvación, no vaya a autoconvencerse que es salvo, vaya a la Escritura. Porque si usted es salvo, vivirá como el Señor quiere que usted viva, no porque se autoconvenció.
La salvación nos da comprensión en una vida transformada. Y cuando está la vida transformada por la palabra de Dios, es que Cristo está gobernándonos a nosotros mismos en forma real. Alguno estará preguntando, a lo mejor, no lo sé, pero me imagino, ¿se acuerdan de las 6 antítesis del Sermón del Monte? Cuando el Señor habla, ¿cierto? Bienaventurados, porque habían escuchado otra cosa. El Señor empieza, ustedes han escuchado decir, pero yo les digo algo diferente. No es que estaba en contra de la Escritura. Lo que pasa ahí es que el Señor Jesucristo estaba realzando la claridad de lo que significa y de la comprensión de lo que Moisés dijo, inspirado por Dios, obviamente, sino que quería sacar todo lo tergiversado, desviado que estaba, porque había involucrado ahí en la comprensión la tradición oral. Y el Señor Jesucristo estaba corrigiendo. Bienaventurados no los ricos, bienaventurados los pobres de riquezas, los pobres de espíritu. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que sufren. ¿Cómo es posible en el primer siglo entender que uno que sufre es bienaventurado? ¿Cómo es posible hoy día también entender que en mi sufrimiento puedo ser bienaventurado? Eso lo entiende uno que ha leído, eso lo entiende una que ha escudriñado, entiende una persona que ha sido llamada por Dios y se ha encontrado que la esperanza supera nuestra propia realidad. Es cuando nos dejamos enseñorear por Cristo a través de la Escritura. Y esto es necesario de decirlo. Hoy día también tenemos ese error de los fariseos y saduceos. De otra manera no se explica la cantidad de denominaciones que existen. De otra manera no se explica nuestras propias teologías personales, como las teologías de la prosperidad, totalmente contraria a una teología sana, bíblica. La teología de la liberación, que está en un concepto puntual de una época precisa, pero que hoy día se toma totalmente descontextualizada y que no es una teología sana e integral. La teología del evangelio social, dando énfasis a la acción social y olvidándonos de la espiritualidad que nosotros tenemos que tener. El evangelio es integral, no es comprensión arbitraria de cada uno, porque vamos caminando. El Señor gobierna su iglesia a través de la Escritura, no a través de nuestro pensamiento, no a través del pensamiento mancomunado de los eruditos en la vida, a través de la Escritura. ¿Está su vida conforme a la Escritura? Es la pregunta que usted mismo tiene que responderse a usted mismo o misma. ¿Qué dice la Biblia ahora en algo contextual acerca del aborto? Algo tan vigente. ¿Qué Dios dice? ¿Estará respondiendo Dios a esto que es contingente? Los lectores, ¿qué dicen? ¿Dios responde a esto? ¿Sí o no? Aunque la palabra aborto no está explicitada en la Biblia, sí habla de lo otro, habla de la vida. Por ejemplo, en Jeremías 1:5 nos dice que Dios nos conoce antes que hayamos sido formados en el vientre materno. Jeremías 1:5. Si quiere anotarlo, hágalo. Es mejor tener un lápiz que una memoria que trate de recordar. El lápiz es mejor. El Salmo 139, 13 al 16, nos habla también del papel activo de Dios en nuestra creación y formación en la matriz. En Éxodo 21 se prescribe, 21, 22 al 25, se prescribe el mismo castigo para alguien que cause la muerte a una persona adulta, a una que cause a un bebé en el útero. Eso también es considerado un asesinato. Esto indica claramente que Dios considera a un bebé en la matriz del mismo modo que lo hace con un adulto o con una persona que ya ha nacido. Para el cristiano, entonces, el aborto no es un asunto de elección,
de los derechos de la mujer. Es un asunto de la vida o la muerte de un ser humano hecho a la imagen de Dios. El ser humano no comienza cuando ve la luz de este mundo. Quien habla, y creo desde el texto bíblico, porque es la Biblia, la escritura que debe gobernar en este tema para nosotros, no para el no creyente, para nosotros, es que la vida comienza en la concepción. Comenzó la vida ahí. Tengamos argumentos bíblicos, escriturales, para defender esta postura. Hoy día más que nunca, Dios nos libre como familia de vivir algo así. Pero si en alguna instancia, familiares nuestros, cercanos como una hija, cercanos como una sobrina, y usted sabe de este tema, usted tiene que aconsejar. Tiene que brindar el abrazo oportuno de Dios. Y no crea que el aborto, aunque sea un derecho y nadie lo pueda negar en ningún hospital, ni en ninguna clínica hoy día, y tienen que asumir esas formas distintas de proceder, y sea un derecho, no quiere decir que porque sea derecho, sea superior a la autoridad de Cristo en la vida de aquel que ha creído. Al contrario, la autoridad de la Escritura tiene que ser superior en este tema a lo que nosotros creemos, y aunque sea muy dolorosa nuestra realidad, Cristo debe ser el Señor de nuestra vida. ¿Qué sucede en los casos de violación o incesto? Tan horrendo esta realidad, el quedar embarazada como resultado de una violación o de un incesto. Les pregunto, en esta terrible realidad, ¿la solución para esta realidad es hacer asesinar al bebé que está en el vientre de esa mujer? Déjeme decirle, experiencialmente, yo he escuchado una vez esto y he estado con una persona así. Me ha respondido, lo único que quiero es no tener nada de esa persona. Y sentía profundamente un dolor interno, porque ese horror que vivió lo llevaba a cuestas. Pero a pesar de eso, hermanos y hermanas queridas, al tratar de ser empático en una realidad tan dolorosa, no puede el dolor ser más de la voluntad de Dios. No puede el dolor ser mayor que la autoridad de Cristo en nuestras vidas. Aunque eso provoque un dolor y una tristeza, una amargura inmensa. El que haya sido violada no es la voluntad de Dios, como no es la voluntad de Dios que abortemos o que aborten las mujeres. Y cuando digo abortemos, es que bíblicamente el esposo sí tiene que decir algo ahí. No es tema tan solo de la mujer. Demos la gloria a Dios en esos instantes cuando tengamos que vivir esto que es una excepción. El 99% de los abortos a nivel mundial no se debe a estas circunstancias. El 99% de los abortos ejecutados en el mundo ha sido por esta razón: el control natal retroactivo. No ha sido por la violación, no ha sido por el incesto, no ha sido porque la mamá está en riesgo vital, no ha sido porque hay un mal congénito, una enfermedad irremediable en el feto o en el embrión. No ha sido por eso. Pero el mundo está decretando leyes, no por el gran porcentaje ni por la mayoría. Si ustedes se dan cuenta, las leyes últimas son por las minorías, son por las excepciones, son por lo que normalmente no sucede, es por lo que irregularmente sucede, por lo minúsculo, por lo mínimo. Y el Señor nos dice lo contrario: cuidemos la vida y no miremos la vida por las excepciones. Hoy día en Chile hay un poco más de un 1% casos de violaciones en los abortos, un poco más de un 1% casos de incesto. Nada, absolutamente nada en la envergadura de la cantidad de abortos. Y hoy día, hermanos, se da el paso libre a la sociedad, y espero que sin Dios,
porque usted y yo somos responsables delante de Dios para dar esta extrema necesidad de conversar de la autoridad de Cristo. La solución no es matar al bebé. Alguien dijo por ahí, 2 errores no hacen un acierto. El niño que llega a ser el resultado de esto tan doloroso, la violación y el incesto, puede ser dado en adopción, puede inclusive ser aceptado por su madre una vez que nace, como hay experiencias, o el niño puede ser criado por algún familiar cercano. ¿Usted cree que no hay realidades así? Nuevamente, el bebé no debe ser castigado por los actos malvados de su padre. El segundo argumento que usualmente se levanta contra la posición cristiana es: ¿qué sucede cuando la vida de la madre está en riesgo? Esta es una de las preguntas más difíciles que hacer. Pero debo decirlo también. Esta situación se da menos que una décima de un 1%, menos de un 0,01% este tema se da. Pero sí se agarra. Cuando la madre está en riesgo vital, hay muchísimas más mujeres que tienen abortos porque no quieren arruinar sus cuerpos que mujeres que tienen un aborto para salvar sus propias vidas. El que puede preservar la vida de una madre y de una hija es el Dios de milagros. Y perdóname, hija mía, porque tengo que sacar esto por realidad de nosotros. Dios salvó a mi hija porque su madre estaba en riesgo vital. Si nosotros viviéramos con una ley de aborto, quizás un médico habría tomado la decisión de matar a mi hija porque mi esposa estaba en riesgo vital. Y yo doy gloria a Dios porque el Señor de la vida cuidó de mi hija y ella está viva por el Señor, por ninguna otra razón. No hay aborto, no hay ley que supere la autoridad de Cristo. Cuando entendemos que Cristo está con nosotros, no hay nada que supere su voluntad. El Señor está con nosotros, hermanos y hermanas queridas. Y eso significa que Él debe ser glorificado hasta el momento más doloroso de nuestra vida. El aborto no puede ser una opción. Y si fuera en algún momento la opción de los padres cristianos, debiera recordar lo que dice Santiago 1:5, que el Señor debe educarlos y orar al Señor para que les dé sabiduría, para que lo que vayan a hacer sea también en la voluntad de Dios. Si alguien de nuestra familia vive esto, hermanos y hermanas, no nos quedemos callados y no aconsejemos sí al aborto. Primero es la autoridad de Cristo y lo que Él dice. Si hemos vivido esta realidad, aquellos que han sabido de alguien o en su familia, supieron que su sobrina o que alguien lejano, algún vecino o vecina vivió esto, sabrá que después del aborto la vida cambia totalmente. No es la misma mujer y jamás lo será. El sentimiento de dolor profundo, la conciencia de haber hecho algo que no debió haber hecho y tantas preguntas que nacen provocan una depresión profunda en las mujeres. Y aquellas que lo hicieron y después conocieron al Señor, sépase que este pecado es perdonado por el Señor, como todo pecado. Aquel que ha instigado a un aborto, aquella que ha vivido un aborto pensando en su realidad contextual, sin conocer al Señor. Aquel hombre o mujer, cristiano o no, que ha aconsejado el aborto, sépase, según Juan 3:16, Romanos 8:1, Colosenses 1:14 y tantos otros textos, el Señor les ha amado tanto
que les ha perdonado todas estas cosas y muchas más. El Señor es el doctor, es el que restaura, es el que rehabilita, es el que en su autoridad nos levanta y nos pone en pie para decir que Cristo es el Señor de nuestra vida. La autoridad de la Escritura, cómo actuar, si se dan cuenta, es tan vigente como en el primer siglo o como en los siglos anteriores. La autoridad, y con esto estoy concluyendo, la autoridad de la Escritura para un cristiano no tiene cuestionamiento, o no debiera tener cuestionamientos. Nosotros debiéramos decir siempre, la autoridad de la Escritura es superior a todos nuestros pensamientos, a todos nuestros deseos, a todas nuestras comprensiones de vida, a toda nuestra filosofía, a todas nuestras experiencias. Si Dios dice que nos amemos, no hay nada que pueda ir en contra de aquello. Aunque justamente alguno podría decir, yo no soy el que tengo que ser perdonado, sino es tal hermana, tal hermano. Ella es la que debe pedir perdón. No es eso lo que dice la Escritura. Inclusive aquel ofendido tiene que poner la segunda mejilla, tiene que entregar la capa. Dura cosa es. Pero la palabra de Dios debe ser respetada, debe ser amada como si Cristo estuviera gobernando nuestras vidas. Si usted viera al Señor abrirse las puertas de par en par y podríamos ver al Señor entrar, caminar y nuestros ojos lo vieran, al abrir sus labios, entender que Él es, identificarlo, ¿cómo no postrarnos ante la autoridad del Señor? Pero sabemos que eso no va a suceder. Pero la autoridad de Cristo está presente. Eso sí es real. ¿Cómo postrarnos delante de la autoridad del Señor si no es haciendo su voluntad? No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Eso es necesario en nuestra vida. Eso es estar bajo la autoridad del Señor. No creamos que el libre pensamiento nos acercará al Señor. No creamos que una acción nos puede acercar más a Dios. La salvación es por gracia, no porque usted la merezca, es por gracia. ¿Y por qué lo sabemos? Porque escrito está. El Señor Jesucristo vino a dar su vida por cada uno de nosotros. ¿Cómo lo sabemos 21 siglos después? Porque escrito está. ¿Cuántos trajeron la Escritura? ¿La pueden levantar, por favor? Un porcentaje mayor. Pero hay un porcentaje menor. Esta acción es sencilla, pero también quiero enseñarles en esto, exhortarles. La palabra de Dios siempre tiene que estar con nosotros, más que en el libro de papel, ¿no? En nuestro corazón. Pero cuando vengamos a la congregación, un buen hábito es traerla. Por eso es importante leer desde el texto bíblico para enseñanza de nosotros y de aquellos que nos ven. Segunda conclusión. La autoridad de la Escritura es real cuando en la vida práctica invertimos tiempo programado para leer y estudiar la Escritura. Creemos en el sacerdocio universal, en la responsabilidad de cada uno. Si usted quiere conocer al Señor, aquí está el Señor de su salvación. Si algo no entiende, no comprende, estarán sus hermanos mayores para poder ayudarles y aconsejarles. Pero lo que no debe hacer un cristiano, si hemos entendido la autoridad de la Escritura, es dejar la palabra de Dios en la mesa del living, en la biblioteca, y tener la mejor Biblia, o en el velador de nuestro dormitorio, pero jamás hemos hojeado. Qué bonita la Biblia que usted tiene, me pasó hace años atrás.
cuando visité a una hermana X. Preciosa la Biblia. ¿Hace cuánto la tiene? Hace 22 años que tengo esa Biblia. Y yo la miré, blanca, espectacular. Y empezamos a conversar un tema por el cual yo había ido. Yo era hermano tan solo en ese entonces, era un diácono yo en ese tiempo. Y de ahí el Señor me enseñó algo tan básico y sencillo, que la palabra de Dios, el cuidado y el guardar la palabra, no es literal en cuanto al guardar, ¿no? Como en una bóveda, y que nadie sepa de la existencia, ni el dueño, sino que la Biblia debe ser hojeada, debe ser leída, y quizás en algún tiempo algunos miraban mal que subrayemos. Hoy día ya es necesario para decir, estoy estudiando, esto me llamó la atención, lo subrayo, ¿cierto? Leer y estudiar. Autoridad de la palabra de Dios en nuestra vida. Tercera conclusión y última. La autoridad de la Escritura en la vida del cristiano es un hecho que solo se comprueba en la obediencia y confianza del mismo cristiano en la Escritura. No hay otra forma. No hay otra forma de vivir la autoridad de la palabra de Dios si no es a través de la obediencia, a través del ejercicio práctico, de entender que sí entiendo a Cristo en mi vida. Yo espero que el día de hoy, en un tema poco popular, como han sido en estos 3 domingos, pero muy necesarios de mencionarles y de mencionarme, pues al tratar de trabajar en estos temas, yo he sido el primero que he recibido el tirón de oreja. Y este tirón de oreja, amados hermanos, es crucial en la vida de un cristiano. Si hemos de ser cristianos, que seamos desde la C hasta la S, cristianos, completos, totales, o tratemos de caminar hacia aquello. No minimicemos el Evangelio, sino tengámoslo por arriba, en alta alcurnia. El ser cristiano es un privilegio, una responsabilidad, un compromiso con el Señor. Y eso se traduce en una vida transformada, que a pesar de los dolores, Cristo es el Señor de nuestra vida, y descanso con esperanza en medio de nuestros dolores y de nuestras alegrías. Si Cristo viniera hoy, ¿cuántos se irían con Él? Yo espero que ese amén sea el mismo amén de Dios. No es que se pierda la salvación, eso no es así. El tema es que usted realmente sea salvo, que sea realmente hijo reconciliado. No es que la salvación se haya perdido, sino que genuinamente lo sea. Reflexionen en aquello. Piensen esto. Termino ahora con el llamado que debiéramos siempre tener en nuestros labios. No sabemos cuándo el Señor nos llame a su presencia. No sabemos cuándo tengamos una oportunidad para hablar de Él a otros. En este contexto yo quiero pedirles oración por una sobrina de nuestra hermana Luisa. En una visita y conversación, sin que uno lo piense, pero el Señor estaba en el propósito de Dios en eso, ella aceptó al Señor el día de ayer. Y yo quiero pedir la oración, como también hace un rato atrás escuchamos de algunos hermanos que también vivieron lo mismo. El Señor continúa salvando, pero Él salva a la medida de también de su testimonio de vida a otros. El Señor lo puede utilizar para hablar de la salvación de Dios a otros. Alejandra se llama ella. Quiero pedir la oración por ella. Este es el día bueno para nuestra salvación. Y aquellos que están con nosotros, nuestras visitas, y quizás hermanos de tiempo, no lo sé, el Señor sabe. El llamado es urgente. Dios le ama. Dios le está llamando a salvación.
a que ponga en alto al Cristo en su propia vida. Si alguno de los presentes comprende en el Señor que es pecador y se arrepiente de sus pecados y quiere aceptar a Cristo como el Señor de sus vidas, es el día bueno. Y mientras estemos orando, yo le invito a que levante su mano, pues Dios solamente tiene que ser el veedor de esto. Pero no deje pasar la oportunidad. Les invito a que cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestros rostros, y si hay alguien presente, le invito a que levante su mano ahora o se ponga en pie y estaremos orando. Señor, Rey de la gloria, Creador de los cielos y de la tierra, a ti hemos clamado, Señor, y a través de tu palabra sabemos que somos escuchados. El día de hoy, Señor, hemos hablado un poco de lo que significa la autoridad de tu palabra, de lo que usted quiere de nosotros y de la expresión de usted, del camino de Dios. Si es necesario volver a tu palabra, a leerla, a releerla, a escudriñarla, desde el día de hoy lo volveremos a hacer. Si nosotros tenemos este buen hábito y costumbre de leer y estudiar, que continuemos realizando esto que es necesario, con más fervor, con más, Señor, prudencia en la lectura, para que nuestra interpretación sea lo más apegado a lo que usted realmente quiere decirnos. Y por último en esta oración te pido, Señor, para que quien habla, mis hermanos, siempre respondamos a la autoridad de tu palabra, a la autoridad de tu escritura. Es ahí, a través de ella, donde visualizamos tu voluntad. Que supeditemos la razón, supeditemos la experiencia, supeditemos la sabiduría de otros y la propia, supeditemos todo lo que somos hoy día y lo que comprendemos de ti a tu palabra, a tu sagrada escritura, a lo que usted nos ha revelado. Pues si hay algo de nuestra sabiduría, pues si hay algo de nuestra razón, si hay algo de nuestra experiencia vivida, si hay algo de la experiencia de otros que hemos recibido, si hay algún consejo entregado y que nosotros vivimos, si hay algo que hemos entendido y que no se acopla bajo la autoridad de tu palabra, lo desechamos, Señor, y creemos que tu palabra es la adecuada para dirigir nuestro camino en la vida que tenemos contigo. Toda nuestra experiencia, toda nuestra razón, toda nuestra sabiduría, todo nuestro conocimiento que tenemos de ti hasta el día de hoy deberá crecer, deberá desarrollarse a través del examen cuidadoso de tu palabra para no equivocarnos. La sana doctrina no está en nuestra razón, está en tu palabra. La sana doctrina no está en nuestra experiencia, está en tu palabra. Señor, haznos volver, si es así necesario, a tu palabra. Señor, que toda decisión sea extraída de tu palabra. Padre, queremos ser un pueblo que se regocije en tu palabra, que se goce en tu palabra, que se alimente de tu palabra, y que cuando vengan otros puedan ver en nosotros que la autoridad de tu palabra rige nuestra vida como iglesia. Gracias, Señor, por tu gobierno, por tu soberanía. Tú eres el Señor, y en la práctica significa también reconocer la autoridad de tu palabra. Señor, necesitamos de ti en este tema, y humildemente queremos decirte, Señor, que tú eres nuestro Señor, que tú eres el Salvador de nuestra vida. Gracias, mi Dios, por aquellos que hoy día en el corazón y en la mente han querido, Señor, volverse a ti. En el nombre de Jesús.
Amén. Amén. Que Dios les bendiga y que el Señor multiplique su paciencia y que esta inversión de tiempo sí ha valido la pena. Dios les bendiga.